Vamos a hablar de los niveles de la guerra espiritual. Como todas las cosas, se da por etapas, se da por nivel. Entonces queremos aprender esas cosas. Todas las cosas van de menos a más, de menor a mayor. Así como usted es niño, luego es preadolescente, luego es joven. O sea, usted va por etapas. La vida espiritual también se da por niveles. Usted va subiendo, usted va creciendo. Dios es un Dios en movimiento. Usted no se puede quedar. Dios no es Dios de los que se estanca. ¿Quién se quiere quedar solamente ahora en este tiempo? Nadie se quiere quedar solamente en el bachillerato. O nadie quiere estudiar. No, yo no voy a estudiar. No, tienen que pasar niveles de escolaridad, niveles intelectuales. También pasa en la vida espiritual. Si usted se queda en el primer nivel, será un simple creyente. No pasa de como se llama acá en el nivel intelectual, del prekinder, de la preparatoria. El niño no se la puede pasar todo el tiempo en preparatoria, prekinder, preescolar. No, él tiene que pasar. También sucede con los cristianos. Hay muchos cristianos que todavía están en preparatoria, que están en preescolar, 20 años en la iglesia en preescolar. Y dice el Señor, algunos ya necesitan ser maestros o necesitan el alimento sólido. ¿Cuántos años vas a durar en la iglesia para salir del preescolar? Se llama niveles espirituales. Por consiguiente, en la guerra espiritual también hay niveles. Y algunos no pueden pasar al segundo nivel porque pierden la evaluación, pierden los exámenes. Entonces yo quiero llevar a la iglesia porque somos una iglesia de guerra. Somos una iglesia de unción para liberación. Tenemos un culto específico los jueves a las 6:30. El que viene recibe liberación. Todo el que yo he visto que ha venido, el Señor lo toca, lo ministra. El problema es que no sigue viniendo, pero debe seguir viniendo para que cumpla su proceso de liberación en su vida. Porque la Biblia dice que uno es libre de las opresiones, de las ataduras, de las influencias demoníacas, de la brujería, cuando conoce la verdad. No solamente cuando lo ministran, luego necesita saber. Por eso es que hay que hacer con algunos procesos, así como uno hace un proceso terapéutico para renovar la mente y cambiar un hábito pecaminoso o un hábito perjudicial en psicología. Así también tiene que hacer procesos espirituales para renovar la mente. Porque una persona que ha estado poseída por un espíritu demoníaco, que ha llegado a una condición de estar enajenado, ya cautivo, luego es libre, necesita también un proceso. Usted no se da cuenta que si usted se fractura una pierna, le ponen un yeso, luego usted se recupera y luego usted tiene que hacer terapias para que el hueso vuelva a tener la movilidad, el músculo, y se va recuperando. Y como los futbolistas duran unos meses haciendo terapias para poder fortalecer el músculo y el hueso y poder otra vez entrar en actividad. Quiero decirle que en el área espiritual también es lo mismo. Usted le echan fuera una cantidad de demonios. Hay gente atada por el alcoholismo. Es libre, pero tiene que ser un proceso. No es que después cumple un año de estar libre del alcoholismo y lo celebra con una emborrachada. El enemigo es astuto. Hay que seguir procesos. Vamos a hacerle la introducción para que usted sepa cómo es. Conocerás la verdad te hará libre, dijo el profeta Oseas. Dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Usted debe conocer las verdades espirituales, debe conocer los principios, debe estar consciente de lo que la palabra de Dios dice con relación a las cosas espirituales. Y este es un tema que de pronto mucha gente no lo estudia y otro le da un desenfoque y otro le da un corte diferente, pero el Señor nos ha capacitado para poder enseñar esta área. ¿Qué es la guerra espiritual? La que hay una cantidad de libros y mucha gente ha hablado de esto, y esto es la guerra espiritual, es bíblica. Vamos a estudiarla para que usted se dé cuenta que la Biblia habla todo esto al respecto. No es que nosotros queramos ser
de monólogos ni nada por el estilo, sino que la Biblia habla de esto. Dice, es el conflicto que existe entre el reino de la luz, porque hay un reino de la luz, y el reino de las tinieblas, que contienden por el destino eterno de las almas del hombre. Escúcheme, la guerra espiritual no es entre Dios y el diablo, no es eso. La guerra espiritual es entre la criatura. Hay un reino de las tinieblas que quiere que el alma del hombre se pierda y trabajar a través de ellos. Así como hay los ungidos de Jehová, también hay los escogidos de Satán. También hay los grandes ocultistas y brujos escogidos, así como habemos ungidos que hacemos parte del reino de la luz. También hay satanistas escogidos para ser parte del reino de las tinieblas. Así como hay un ejército de ángeles a favor nuestro, también hay un ejército de ángeles caídos que se conocen como demonios para atacarnos. ¿Qué contienden el destino eterno de las almas de los hombres? Si usted termina creyendo en todas las mentiras del diablo, su alma se condena en el infierno. Por eso Dios ha dado la iglesia, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para que usted crea y no se vaya para allá. Satán tiene un lugar donde ir que se le llama fuego eterno, el lago de fuego, donde ya él está condenado. Él viene cayendo hasta el lago de fuego. Y él no quiere caer en ese lago de fuego solo, quiere engañar a muchísimos. Así como en el cielo engañó a los ángeles y cayeron con él una parte que ya están en el segundo cielo y que van luego a caer a la tierra y luego se van a ir para el infierno. También quiere llevarse un poco de almas. Por eso quiere meterse en los demonios, en las almas de las personas, para hacer que su alma se pierda. Yo me hago entender. Eso es una guerra espiritual, no es para meterle temor, sino que es que eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué es la guerra espiritual? Es la herramienta ofensiva más poderosa que Dios ha dado a la iglesia. La guerra espiritual es un arma ofensiva, mis amados, que el Señor se lo ha dado a la iglesia. Por eso la iglesia que no hace guerra está equivocada en el mundo. Estará haciendo otra cosa que Dios no mandó a hacer a la iglesia, pero la iglesia es una herramienta de guerra para establecer el reino de Dios aquí. Es la herramienta ofensiva más poderosa que Dios ha dado a la iglesia para la evangelización de las naciones, rescatando y redimiendo el género humano del poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Sabe que para eso vino Jesús? Para rescatar. Y dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo y para establecer el reino. Jesús, cuando él vino, fue que comenzó a echar fuera demonios de la gente. Les decía, sal fuera. Y los espíritus inmundos salían de la gente, de los cuerpos, así como yo me poro y le digo, fuera ahora, porque tengo autoridad delegada de Dios. Yo quiero decirle que el evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Diga conmigo, yo no hago parte de una religión. Diga, yo hago parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso esta iglesia se llama el reino de Dios. Porque somos instrumentos del reino de los cielos aquí en la tierra. Y tenemos que combatir para que las personas conozcan del Señor, porque el diablo las tiene cautivas. Desde que cautivó a Adán y Eva, ahí ellos le cedieron la autoridad que Dios le había dado del reino. Y Satán pasó a ser el príncipe de este mundo. El príncipe de la potestad de los aires que opera en todos los que desobedecen a Dios. Eso lo dice la Biblia. Todo el que desobedece los principios, los mandamientos y la ley de Dios está bajo cautividad del enemigo, porque él es el príncipe de este mundo. Pero usted está comisionado para ser rey y sacerdote, o sea, con autoridad para vencerlo. Si él es un príncipe, usted está determinado para ser rey y sacerdote. Pero usted tiene que conocer el poder y la autoridad que Dios ha delegado sobre su vida. Que la perdió Adán, pero en Jesucristo la recuperamos. La guerra espiritual es el enfrentamiento más fuerte que existe en el cosmos
Cuando hablamos de cosmos nos estamos refiriendo a todo el universo. Y hay guerra espiritual en los aires. ¿Sabe por qué el diablo no se desenfrena más aquí en este mundo? ¿Sabe por qué? Porque está la iglesia de Jesucristo. Están los siervos de Dios, está el poder del Espíritu Santo. Cuando eso se vaya, este mundo estará bajo el maligno. Y dice la Biblia que eso será en el rapto. Cuando el Espíritu Santo se lleve la iglesia, el que va a mandar aquí es el diablo. Y le va a poner la marca de la bestia a aquellos que no se dejan, a los que no están escritos en el libro de la vida. Eso es verdad, eso es verdad, eso es una verdad espiritual, son principios. La gente cree que está en la iglesia simplemente de paseo o para que le den una conferencia motivacional. No, está en la iglesia para que su alma no se pierda y para vencer los poderes de las tinieblas que están en este mundo. ¿Usted cree que es fácil que usted esté en esta mañana acá? No es fácil. Le da una pereza, un sueño, una apatía, no se quiere mover. Pero si a usted lo invitan a un paseo, un baile, una fiesta, está ahí enseguidita, empacando maleta para irse a las 3 de la mañana. Pero le voy a decir que tenemos seminario de guerra espiritual a las 4 de la mañana. Y enseguida me dicen, ay pastor, es como muy temprano. Los satanistas están ayunando a las 2 de la mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las almas se pierdan. Y la iglesia de Cristo, ¿qué está haciendo? Por eso es que hay que levantarnos a las 4 de la mañana a entrenarnos para la guerra espiritual. Y yo le estoy predicando así porque viene esa preparación. Es el enfrentamiento más fuerte que existe en el cosmos, motivado por la disputa del botín más valioso que ha existido. ¿Cuál cree usted que es el botín más valioso? Las almas. Las almas. Usted es la obra perfecta de Dios. Satán está celoso de usted porque usted Dios lo hizo completo. Le dio un cuerpo físico para que se moviera en el mundo físico y le dio un espíritu para que se moviera en el mundo espiritual. Y le dio la autoridad para que usted gobernara toda la tierra, que no se la dio a él. Y por eso él quiere usurparla. Satán es el usurpador del reino. Tiene a la gente confundida en la religión, creyendo que está en el reino de Dios. Mire la comisión que Dios le dijo a Pablo y también un día me la dio a mí. En el 98 me comisionó para esto. Me dijo, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos físicos y espirituales y veas que hay un mundo de perdición, para que se conviertan de las tinieblas. Oído, hay un reino de las tinieblas. Gente que está confundida, el diablo los tiene confundidos. En el reino de las tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, sean hijos de luz. Y de la potestad de Satanás, hay gente que Dios la tiene cautiva en el mundo, en la droga, en el sexo desordenado. Toda la perversión que usted está viendo en el mundo, todo ese enfoque que se le está dando distorsionado a la sexualidad, esa es la obra del enemigo, no es el orden de Dios. Dice la Biblia que Dios creó varón y hembra. No es el orden de Dios un tercer sexo con el respeto de la comunidad. No es el orden de Dios. Varón y hembra los creó. Y le dio toda la capacidad física. Le dio los órganos sexuales de hombre y le dio los órganos sexuales de mujer para que tuvieran el uso correcto. Pero Satán ha confundido la mente diciéndole al hombre que es mujer y a la mujer que es hombre. Eso es un pensamiento satánico, porque no es tu condición física. Dios dio los órganos para dar el uso correcto, no el uso incorrecto. Dios me puso como pastor para que predicara la verdad de la palabra, para que la gente sea libre. Si no, la gente no es libre. Porque si yo le predico mentiras y contentillos, la gente no es libre. La gente es libre cuando conoce la verdad de la palabra.
Y es que nosotros amamos los pecadores, pero aborrecemos el pecado. Porque puede decir cuando yo predico esto que soy homofóbico. No, no significa eso. Amamos a las personas que tienen una identidad sexual diferente, pero no aceptamos el pecado sexual. No atacamos a las personas. ¿Sabe qué atacamos? Los comportamientos. La gente no es mala, tiene malos comportamientos. ¿Por qué tiene malos comportamientos? Porque tiene influencias que lo llevan a comportarse inadecuadamente. ¿Y esas influencias cuáles son? Algunas psicológicas y otras satánicas. Por eso si atacamos la influencia demoníaca, la gente es libre. Si tú eres libre de un espíritu de alcoholismo, el alcohol no gobierna tu vida. Si tú eres libre de un espíritu de enfermedad, la enfermedad no gobierna tu vida. Si tú eres libre de un espíritu de lujuria, la mala sexualidad no gobierna tu vida. ¿Yo me hago entender? A mí no me gusta que me confundan cuando yo digo las cosas, sino para que entendamos la palabra de Dios. Dice la Biblia, para que se conviertan de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí, y estoy hablando de Jesús, que es en Jesús, reciban perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¿Para qué nos traslada Dios de las tinieblas a la luz? Para santificarnos, para limpiarnos. Amén. ¿Cuál es el propósito de la guerra espiritual, mis amados? Es contribuir en la extensión del reino de Dios. En aquellos territorios que históricamente han sido dominados por las potestades demoníacas y los espíritus territoriales. Mire, hay lugares donde es muy difícil predicar el evangelio. Hay que hacer guerra espiritual. Hay personas que usted le habla del evangelio y lo quieren matar porque sus mentes están cautivas. Hay personas que no aceptan. Hay gente que dice Dios no existe. Hay gente que está cautiva. Hay gente que está como el endemoniado gadareno, lleno de demonios. Usted tiene que orar primero para que su mente sea libre. ¿Sabe por qué su familia no llega al evangelio? Claro, porque hay ataduras. Ataduras. En las cuales le impiden que le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Y se convierten en perseguidor de la iglesia y de usted cuando comienza a venir a la iglesia. ¿Sabe quién era un perseguidor de la iglesia? Pablo. Pero tuvo un encuentro con Jesús y pasó de ser perseguidor a perseguido. El que él perseguía comenzó a predicarlo y después lo perseguían a él. Eso le pasa a todos los evangélicos. Los evangélicos como yo nos burlábamos de los evangélicos. Nos burlábamos de la iglesia. Yo me burlaba de los evangélicos. A mí me daban un tratado y yo lo cogía así y lo botaba porque mi mente estaba cautiva por el demonio. Un día estaba predicando en un bus y le di un tratado a un pelado y me lo cogió así y el Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando tú lo rompías? Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel es un arcángel, ¿oyó? De los ejércitos celestiales, el príncipe de los príncipes de los ángeles, el comandante del ejército que está a favor de nosotros. Sepa que usted no está solo en esta guerra espiritual, tiene una cantidad de ángeles que son mayores que los demonios. Diga conmigo, más son los que están con nosotros que el que está en el mundo y los que están en el mundo. Así que no le coma al diablo, más son los que están a favor suyo. Aprenda a ver ángeles de Dios y no demonios por todos lados. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea, ya había un enfrentamiento cósmico. Habían los ángeles de Satán, que se le llama dragón, serpiente antiguo. Mire qué dice. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Por eso lo desterraron. Diga conmigo, Satán es un ángel desplazado del cielo. No es Dios. ¿Ya sabe quién es? Es un ángel desplazado del cielo. No es Dios.
¿Sabe que Satán le ha hecho creer a los satanistas que él es Dios? Y no es Dios. Es un ángel que tenía una administración en el cielo, tenía un gobierno, tenía un mando, tenía un grado de querubín. Pero no es Dios, sino que la gente no entiende. Cuando conoce la verdad se da cuenta, ay, pero el diablo, ¿quién es un ángel? Sí, es un ángel, no es Dios. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí dice la Biblia clarito. El cual engañaba ¿a quién? Al mundo entero, engañaba al mundo entero, haciéndole creer cosas que no son. Engañaba al mundo y sigue engañando a algunos que no conocen la palabra de Dios. Por eso no debemos ser ignorantes de la palabra de Dios. El cual engañaba al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Ya le dije que va a caer aquí y de aquí cae al lago de fuego. Eso es lo que le espera al Satán. Viene cayendo así, viene dando botes. ¡Bu, bu, 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 bu! El último bote allá dice va a quedar en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Lea el libro de Apocalipsis para que vea. Dice, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y qué quiere hacer él? Que muchas almas sean arrojadas con él al lago de fuego. Eso es bíblico. Mateo 24 dice que van a haber cabritos y corderos, y unos serán echados a la izquierda y otros a la derecha, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es una forma simbólica, que muchas almas se van a perder si no reconocen a Jesucristo. Dice, y se les permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. Los santos no son los muñecos de yeso, palo y de madera, ni de bronce, no. Los santos son aquellos que nos hemos apartado para Dios y que les servimos. Dice, y se les permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. Así que si usted no se para, pone las pilas, lo vencen. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Dice, y le adoraron los que moraban en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes le van a adorar? Los que no sean salvos, los que no reconozcan que Jesucristo es el Señor. Cuando Cristo venga por la iglesia, se van a quedar aquí los que no estén escritos en el libro de la vida, los que no se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Cuando nosotros decidimos reconocer a Jesucristo, entonces se cambia de bando. Tu nombre estaba ya escrito en el libro de la muerte, entonces ahora lo vamos a escribir Casimiro Martínez, ahí, escrito en el libro de la vida. Dorly Castro, escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? Oído, los que no se hallaron ahí escritos en ese libro. Esto es apocalíptico, o sea, eso va a suceder. ¿Cuántos están conmigo? En la palabra hay que entenderla. Estoy diciéndole los textos bíblicos que apoyan esto. Efesios capítulo 10, 6, 10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para que usted no ande todo blandengue, así tiene que venir a ayunar, orar, leer la palabra, hacer sus devocionales, tener disciplinas espirituales. Fortalezcas en el Señor y listo. Le convoco la semana de ayuno, empezamos ayer y vamos a terminar pronto el otro sábado, de sábado a sábado, y vamos a aprender todo el primer nivel de la guerra espiritual porque apenas estamos en la introducción. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, oído, no son contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este cielo hay espíritus. Y Satán es el príncipe de la potestad de los aires que opera en los hijos de desobediencia. Dice Efesios 6:13, por tanto tomar la armadura de Dios. Hay que estar, o sea, el que juega cristiano está equivocado. El que juega el evangelio está equivocado. Dice la Biblia, tiene que tomar la armadura de Dios. Por eso es que hay cristianos así, allá y acá. Hoy están en la iglesia y mañana están bebiendo porque el diablo los confunde. Entonces tienen medio pie allá y medio pie en la iglesia.
porque necesitan tomar la armadura de Dios para poder vencer, dice, para poder resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firme. Hay evangélicos que uno le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en el Señor? Y ellos dicen, llevo 5 años, pero firme, firme 1 mes. Pero Dios va a hacer una preparación con la iglesia para darle el primer nivel de guerra espiritual, para que por lo menos usted sepa la introducción. Y si ya Dios lo llama a otro nivel, entonces júntese más conmigo y entonces ahí los dos armamos un equipo y estamos invitando a las iglesias en Valledupar para que se entrenen ahora y no solamente en Valledupar, en el Cesar. Ahí tenemos toda la publicidad por radio, prensa y televisión. El reino de la luz está conformado por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, pero se manifiestan en 3. Se manifiestan, es el mismo. No tenemos un Dios de 3 cabezas, sino que sus manifestaciones son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que está con nosotros actuando se llama el Espíritu de Dios que nos ayuda. Amén. Apocalipsis 19, 16 dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. O sea, todo, no hay más por encima de Jesús. Se le puso aquí, dice el libro de Apocalipsis, en el muslo un letrero que dice Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted está con Cristo, ¿quién contra usted? Así que no le teman, yo no estoy enseñando para que usted tenga miedo, sino para que usted tenga autoridad, para que usted se levante, para que usted sepa que más poderoso es el que está con usted. Que si usted está del lado del Señor Jesucristo, del reino de la luz, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, dice 1 Samuel 7:26, que Jehová de los ejércitos es. Dios es el comandante general de generales de todas las huestes espirituales que puedan existir. Jehová de los ejércitos, dice la Biblia. Y luego viene la jerarquía angelical. Dionisio, por allá en el siglo 4 y 5, Dios le reveló y de ahí en adelante se ha ido teniendo más conocimiento por la revelación de la palabra, porque hay que tener una revelación para poder entender esas jerarquías angelicales que hay. Son seres espirituales y lo que podemos captar de la palabra es la que nos enseña la existencia de estos seres. La Biblia encontramos ángeles, querubines, serafines, arcángeles, ángeles e iglesia. La jerarquía del reino de la luz llega hasta la iglesia y sus siervos, los ungidos, porque hay ungidos de Jehová para determinadas áreas, para ser profetas, para ser evangelistas, para ser pastores, para ser apóstoles, para ser maestros. Entonces hacemos parte de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted es la iglesia. Entonces mire, el Salmo 103, 20 y 21 dice que los ángeles solamente reciben las órdenes de Dios, son espíritus ministradores al servicio nuestro, que ejecutan la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos pedirle a los ángeles. La teología angelical que hay por ahí no es el orden de la palabra de Dios. Usted no tiene que pedirle a los ángeles. Eso no es bíblico. Por ejemplo, desde niño nos enseñaron y que ángel de la guarda, dulce compañía, no me separen ni de noche ni de día. Eso no es verdad. La Biblia dice que usted debe decirle al Señor Jesucristo que le envíe los ángeles, porque ellos no obedecen órdenes suyas. Si otro ángel viene a predicarle el evangelio, sea anatema, o sea maldito, no, los ángeles no predican. Tienen que usar a los hombres de Dios, porque ellos no reciben órdenes de hombre. Por ahí hay libros que dicen que los ángeles me ayudan, no. Es usted diciéndole al Señor y el Señor le manda ángeles. ¿Yo me hago entender? Lea lo que dice Salmo 103, 20 y 21 para que aquellos dicen que ejecutan la palabra de Dios. También tenemos el grado querubín. Satán era un querubín. Dice la Biblia en Ezequiel 28, 14, tú querubín protector. O sea, los querubines son los que tienen cargo de administración allá en el cielo. Administran, tienen cargo.
Y Satán, dicen muchos, que son hipótesis porque no, y que dirigía la alabanza, pero no es claro, no es específico, son hipótesis que se pueden concluir porque Dios lo puso al mando de un ejército de ángeles, los cuales él engañó, dice la palabra. Y arcángeles, como les dijo, Miguel es un arcángel, el arcángel Miguel. La Biblia dice el arcángel Miguel. El libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, entonces no profirió palabra a él. Ellos tienen un nivel. No profirió palabra contra Satán, sino que les dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque él tenía más autoridad. Oyó, es como el cabo que le quiere pegar al capitán. Así, para que usted me haga entender. Entonces, ¿qué dijo el arcángel Miguel? Dijo, el Señor te reprenda. Por eso usted tiene que decir, en el nombre de Jesús. Porque Satán no le obedece a usted, pero si usted le dice, en el nombre de Jesús, él sabe que Jesús tiene un nombre que es por encima de todo. Ahora, entonces, los demonios pueden decir, yo sé quién es Pablo, también sé quién es Jesús, pero ¿quién eres tú? Y entonces usted no va a utilizar la frase conocida, tú no sabes quién soy yo. Porque el diablo sí va a saber quién es usted. El diablo sí sabe quién es usted. La Biblia habla de arcángeles, de Daniel, y Daniel estuvo defendiéndolo cuando los ángeles trajeron un mensaje. Mire, hay potestades de las tinieblas. El pecado en un lugar hace un manto de tinieblas que a veces el Señor manda a sus ángeles que son mensajeros. Como Gabriel era un ángel mensajero, el que trajo mensaje a María. Y le trajeron un mensaje a Daniel y no pudo traérselo porque los principados de las tinieblas se lo impidieron. Entonces tuvo que venir el arcángel Miguel. Dice ahí en Daniel capítulo 10, del 13 al 20 y el 21 y Daniel 12:7. O sea, para que usted vea que la Biblia sí habla exactamente de estas cosas que yo le estoy diciendo. Y por último encontramos la iglesia. ¿Saben ustedes que a la iglesia Dios le dio la autoridad? Dice la palabra que Jesucristo venció a los principados y los potestades en la cruz y los sometió bajo los pies y le dio por cabeza ¿a quién? La iglesia. La iglesia tiene la autoridad para proclamarle a los principados, dice Efesios capítulo 3. Tiene la autoridad para declarar a los aires, a los principados y a las potestades, la iglesia. Oído, por eso nosotros oramos y reprendemos, porque dice Efesios 3:10, porque la multiforme sabiduría de Dios que se ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. O sea que usted tiene la autoridad como iglesia para decirle a los principados y a las potestades que Jesucristo es el Señor. Cuando yo oro siempre hago eso. Yo digo, Padre, ahora en el nombre de Jesús, con la autoridad que le has dado a la iglesia. Porque es que esa es una autoridad delegada. Dios le delega autoridad a ciertos ministros en ciertas áreas. Algunos para sanar, otros para liberar, otros para profetizar. ¿Yo me hago entender? Entonces, Colosenses capítulo 1 dice la palabra de Dios. Versículo 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses dice que el Señor Jesucristo con su poder nos trasladó de reino.
O sea que ya usted no es un hijo del enemigo, ni está bajo las artimañas del enemigo. Usted ahora es un hijo de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Ahora el reino de las tinieblas está formado según lo que describe la palabra también. Satanás como el príncipe de las tinieblas. Y luego vienen principados, potestades, gobernadores y demonios. En Efesios 6:12, donde leíamos ahorita, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y luego dice, huestes espirituales de maldad. Entonces vienen las huestes espirituales de maldad, que dice la Biblia que Jesucristo las venció en la cruz. Con la muerte de Jesucristo fueron vencidos y nos dio autoridad a la iglesia. La Biblia dice en Colosenses que anuló el acta de decreto que había en contra y triunfó sobre ellos en la cruz, sobre los principados y sobre las potestades. Luego sigue esta jerarquía, huestes espirituales de maldad, principados, potestades, gobernadores y demonios, una jerarquía de las tinieblas, así como hay una jerarquía de Dios, así como en el ejército usted se da cuenta, general, brigadier, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente, switch más abajito. Y así en los suboficiales también, cabo, primero, segundo, tercero, no sé cuántos cabos ya habrá ahora. Pero eso es una jerarquía de autoridad. Huestes espirituales de maldad, poderes, señorío, dominio, trono y nombres. Y hombres. ¿Por qué? Así como le digo, hay ungidos de Dios, hay satanistas. La Biblia habla de hombres fuertes. El hombre fuerte, según los estudios teológicos, son satanistas que han hecho pacto con el diablo y están comisionados en regiones. No, que por allá hay un hombre que sí sabe en la región, el cacique que está por allá, son potestades que utilizan a hombres. Y nombre, cuando hablamos de nombre estamos refiriendo a estos espíritus, huestes espirituales que son destinados a atacar a ciertas personas en ciertas áreas. Entonces se les da el nombre de lo que influencian a la persona. No es que ellos sean eso, sino que se les da el nombre de acuerdo a la actividad que ellos generen. Por ejemplo, un espíritu de enfermedad. Se le dio el nombre de enfermedad porque viene a la gente ¿a qué? A enfermarla. La Biblia dice espíritu ciego, espíritu mudo. Por eso encontramos en la línea nombres. O sea, se le va a dar el nombre de acuerdo a la actividad que ejerzan. Esta parte de pollerío, señorío, trono, nombres, son de los rangos más abajo. Colosenses lo dice entonces en el 1:16. Ahí dice, dice la Biblia que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que por él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Sean principados, potestades, dominios, tronos y nombres. Ahí dice en Colosenses. O sea que ahí está declarado esa parte. Colosenses 1:16. Entonces voy a describirle, muchos teólogos, muchos apóstoles, Dios les ha revelado los niveles de la guerra espiritual y nosotros vamos a estudiarlo. Son 6 niveles, algunos dicen que son 5, otros dicen que son 3 porque agrupan. El número a veces no es importante, sino que sepamos cada uno y cómo podemos manejarlo. Entonces, muchos han descrito 6 niveles como el nivel personal, el que es el primer nivel, o sea, la persona. Yo le digo que hay gente que cómo va a llegar a pelear contra las potestades de los aires si todavía está en el primer nivel. Entonces, cualquier tentación del enemigo lo vence. ¿Cómo va a enfrentarse más allá? Es como el cabo. El que ya tiene la estrategia militar son los generales. ¿Yo me hago entender? Entonces el primer nivel es el personal y ahí vamos a hacer énfasis.
énfasis. Luego viene el terrestre, luego viene la iglesia. Ya nuestra iglesia se atreve, por la misericordia de Dios, con el temor de Dios, a hacer un congreso de guerra y a ser respaldado por Dios en esto. Mire, yo he ido a seminarios donde no van muchas personas, pero yo le doy gloria a Dios por el respaldo que el Señor nos dio en el congreso de guerra, con 3 años de tener como iglesia, porque apenas íbamos a cumplir 4. Y esta vez va a ser mayor, porque Dios, es el Espíritu de Dios el que mueve a la gente para ir a las 5 de la mañana, o yo, no es todo el mundo. Y lo va a mover a la iglesia de Valledupar y del Cesar, lo va a mover para que vayan a entrenarse a las 4. El Espíritu de Dios, por eso estamos en una semana de ayuno. Porque a nivel personal le pone un espíritu de sueño. Lo dejó dormido. Y ojo con ustedes, los que hacen parte de esta iglesia. Y no lo digo por malo. Entonces, cualquier cosita lo distrae a usted. ¿Sabe que el diablo no puede evitar que usted ore, pero sí puede distraerlo para que lo haga? Entonces usted dice, voy a orar y voy a levantarme a las 4 de la mañana. Ponga la alarma. Y póngala. Porque le puede caer un sueño profundo y cuando me ve, ay, yo iba. Yo iba. Ese no es yo iba. Usted tiene que estar ahí. Ese día le da más sueño que todos los días. Esa es la primera guerra que usted tiene que levantar y ganar. Levantarse ahora. Pero es el primer nivel. Si usted no da para orar, ¿cómo va a vencer un demonio? Si usted no da para ayunar, el hambre no lo deja ayunar. Primer nivel personal. ¿Cómo se va a fortalecer en Dios? Él va con las bombas, cómo le vuelan las piernas. Él va ahí aguerrido, el soldado que va ahí guerrear, no sabiendo que de pronto va por ese camino y pisó una mina. O sea, tiene que tener una berraquera ese soldado.